Ejecutar un proyecto de inversión inmobiliaria y de renovación en Valencia puede ser mucho más complejo de lo que la gente suele pensar. Os voy a enseñar cómo hemos transformado un antiguo club de ajedrez en 4 fantásticos estudios para el alquiler. Y como en el ajedrez, siempre tienes que pensar unos movimientos en adelante, así que lo vamos a enseñar ahora. Estamos ahora mismo en la zona del Cabanyal, una de las zonas más populares de Valencia, donde mucha gente, tanto local como internacional, se está mudando, hay muchos desarrollos. Y una de las zonas con las que más nos encanta desarrollar nuestras nuevas localizaciones. Y cada vez hay mucha más demanda de gente que quiere vivir aquí. Estás cerca de la playa, hay muy buen ambiente y bueno, por eso también nosotros estamos decidiendo crear más y más espacios. Y contaros todo ese proceso y cómo funciona, para nosotros es muy importante, cada vez lo queremos hacer más y más. Esta es una primera serie de los vídeos largos, donde os contamos todas las partes del proceso de una manera súper transparente, para que así podáis conectar más con nosotros y algún día a lo mejor participar en esta historia que estamos creando en Valencia. Ya hemos llegado a Calle de la Reina. Calle de la Reina es una de las calles más históricas del Cabanyal. Y aquí es donde hemos decidido empezar a construir nuestros primeros 4 estudios que vamos a mostrar hoy, pero estamos ya creando más de 15 nuevos en esta zona, porque vemos que hay mucha demanda de esta situación de alquiler. Y además, nosotros en primera persona también lo hemos vivido. La ciudad se está transformando mucho, cada vez hay más demanda y cada vez es más difícil también para la gente joven que vive en pareja o que viene solo encontrar un lugar decente donde pueda instalarse y luego crear su vida. Entonces, os vamos a enseñar los primeros. ¿Tiene un gatito? Ok, acabamos de subir aquí a la segunda planta del edificio. Como veis, estamos en el pasillo. Aquí tenemos la puerta 1 que hemos diseñado, puerta 2 y en la otra zona de allí tenemos los otros 2 estudios. Os vamos a enseñar uno de los primeros y luego con nuestra Project Manager del equipo, que ha sido la responsable junto a la persona de Interior Design, os va a contar mucho más en detalle cómo ha sido el proyecto. Venid. Estos estudios están pensados idealmente para una pareja o una persona individual, como os he contado antes. Nuestras reformas son siempre integrales. Tratamos de aportar mucho valor en la reforma. Este espacio estaba prácticamente abandonado en desuso, entonces podemos invertir mucho en darle una vida nueva de calidad. Entonces tenemos todo incluido en el baño, mucho espacio de almacenamiento. Aquí se ve todo, se ha hecho con mucho cariño. Cada uno de los estudios tiene un diseño bastante especial, mediterráneo. Tratamos de aportar cosas de la terreta de Valencia, con detalles, decoración, cosas que recuerden al estilo valenciano, porque nos apetece también más y más en nuestros proyectos tratar de mantener la historia de la ciudad de Valencia si hemos reformado o rehabilitado un lugar que tenía su historia y que podemos transmitirla de nuevo a la gente que viene aquí, que cada día es más en la ciudad de Valencia. Bueno, por fin estamos aquí, ya os hemos podido mostrar cómo lucen uno de los apartamentos y varios de ellos, y ahora vamos a lo importante. Os vamos a explicar todo el proceso, el breakdown, y vamos a dividirlo en 5 partes principales. La primera es cómo encontramos el activo y cómo pudimos llegar a una oferta que tuviera éxito para poder cerrarlo y empezar a trabajar en él. El segundo es los números detrás de este activo, cómo los inversores confiaron en nosotros para poder desarrollarlo y qué rentabilidades van a dar. La tercera parte es cómo ha sido el proceso de obra, cuánto ha durado, cómo hemos elegido los constructores, qué decisiones hemos tomado durante el proceso, y para esto me va a ayudar mi compañera Melissa, que ha sido la Project Manager en este proyecto. La cuarta parte es cómo gestionamos esta propiedad, en qué tipo de target group nos enfocamos, cómo hacemos la gestión del alquiler y brevemente mostrarte cuál es ese proceso. Y al final del todo, la quinta parte, te explicaremos también qué pasa con este activo al futuro, cuál puede ser su futuro exit y qué tenemos planteado para él. Bueno, vamos con la primera parte. ¿Cómo hemos encontrado este activo? ¿Por qué lo elegimos? ¿Y cuál ha sido el proceso? Lo primero de todo, para esta parte tengo 2 materiales importantes aquí. Mi ordenador, donde vamos a mostrar planos, imágenes de qué era antes y un poco la historia. Y un libro de ajedrez, que aunque mis amigos saben que soy muy bueno a ella y no necesito un libro de How to Win at Chess, lo tenemos aquí porque es parte de la historia de este activo. Este activo lo tenía como propiedad una asociación que tenía un club de ajedrez en la zona de Cabanyal, donde ya no necesitaban tanto espacio para utilizarlo. Entonces llevaba vacío, sin utilizarse mucho tiempo y completamente diáfano. Cuando venimos a verlo, vemos mucho potencial para poder crear unidades de apartamento. Como os he contado en la introducción, vemos más y más que la gente quiere vivir en la zona de Cabanyal y veíamos una oportunidad única. Pero ¿cómo encontramos esta oportunidad? Nosotros en Valencia trabajamos con una red de contactos muy fuertes porque compramos habitualmente muchas propiedades y en este caso una agencia de confianza con la que colaboramos un montón nos avisó de que a lo mejor tenían una oportunidad un poco compleja porque no es fácil lidiar a veces con una asociación o con mucha gente involucrada, pero como somos compradores serios, profesionales y tenemos nuestro track record,
nos llamaron para comprobar si podíamos hacer algo y presentar una oferta. Esto es una de las maneras como encontramos la mayoría de nuestras propiedades, pero también estamos habitualmente buscando en portales como Idealista, Fotocasa y muchos otros, ¿no? La idea es que vamos, evaluamos el potencial y si hay potencial, presentamos una oferta para saber cómo avanzar. En este caso, vimos ese potencial, la asociación estaba dispuesta a venderlo. Esto fue alrededor de junio de 2025 y el proceso desde que pudimos hacer una reserva, arras y compra fue mucho más tedioso de lo habitual. Como te digo, hay muchas partes involucradas, tuvimos un montón de reuniones, muchas idas y venidas, pero finalmente conseguimos llegar a un acuerdo, realizar las arras y proponer la compra para ese verano de 2025. Esa es la parte principal de la historia. Aún recuerdo cuando vine aquí, había trofeos del ajedrez, había todavía chessboards puestos en las mesas. Ahora la ciudad se transforma y tiene otra forma de vida. Aún así, nosotros tratando de mantener su presencia y su originalidad y su historia. Bueno, vamos a la segunda parte. ¿Cuáles son los números de esta inversión? ¿Por qué nos parecía atractivo? ¿Y cómo hemos financiado este activo para que pueda salir hacia adelante y obtener una buena rentabilidad? La primera parte fue el precio de compra. Pudimos llegar a un precio de alrededor de 360.000 euros por todo el paquete que cumplía el espacio para poder crear estas 4 unidades de alquiler. Eso sí, estaba en un estado muy pobre, entonces había que ponerle muchísima renovación. Al precio de compra también tienes que añadirle los costes de compra, que es un 10%, el coste de la agencia. Entonces, el total, después de notaría, agencias, registro y demás, se fue a más de 400.000 euros de inversión inicial simplemente con la compra. Ese fue el primer paso. Luego, el segundo paso fue, como os he mencionado, esta renovación que tenía mucho por hacer. Entonces, el coste total de hora que hemos invertido en esta propiedad ha sido más de 250.000 euros para poder hacer las 4 localizaciones juntas. Y luego también nosotros hacemos la decoración de todos los apartamentos, que también ha sido alrededor de unos 40.000 euros entre la instalación, decoración, compra, etc. La inversión total que salía para todos los inversores que entraron con nosotros fue alrededor de 750.000 euros. Y esto por unidad en esta zona de Valencia se queda en un total de 189.000 euros por unidad de alquiler que teníamos realizada. Como entendéis, si conocéis Valencia, es un precio muy atractivo ahora mismo para la zona en la que hay, pero al final requería mucha inversión, moverse muy rápido, bastante negociación y además mucho tiempo. Hemos estado casi 8 meses de proceso de obra porque ha habido complicaciones y también desde la negociación, quizá desde el día que lo vimos por primera vez, casi ha pasado un año, ¿no? Entonces es mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder llegar a estos números finales. Esto es desde la perspectiva de inversión total. Ahora podemos hablar un poquito más de la rentabilidad. En cuanto a la rentabilidad del activo, se van a alquilar los 4 apartamentos estudios de manera individual. Como os hemos comentado, nuestro tipo de target group es alguien entre 25 y 35 años, a veces parejas. En este caso está diseñado perfecto para que una pareja pueda vivir aquí. Y vamos a empezar con un alquiler de unos 1.250, 1.350 por unidad. Depende de dónde vivas, te puede parecer mucho o poco, pero es un precio bastante justo ahora mismo en la ciudad de Valencia, con la demanda actual y por el tipo de activo que tienes. De hecho, empezaremos con este alquiler, pero la verdad tenemos tanta demanda para este tipo de activos que probablemente sea un poco más en los próximos periodos de alquiler, dado que la estancia media de nuestros inquilinos suele ser de unos 6 meses. Entonces, cuando pase este periodo, tenemos que reevaluar si el precio sigue siendo justo y, en base a la demanda, poder ajustar los precios a la que encaje con el inquilino adecuado. Entonces, hemos hablado de los costes total de proyecto, hemos hablado del alquiler por unidad de estudio. Ahora en la tercera parte os explicaré un poquito más cómo lo gestionamos y cómo funciona para nuestros inversores. Pero ¿qué supone esto? Supone que el inversor que decidió invertir con nosotros, pensad que teníamos que buscar el capital para hacer este proyecto, lo hicimos de una manera un poco creativa en este caso porque eran distintas unidades y juntamos en una sociedad nueva que creamos varios inversores que podían poner tickets de prácticamente 100.000 euros cada uno para poder participar. ¿Qué retorno obtiene un inversor que ha hecho esto con nosotros? Desde el momento de ahora que se alquila, va a recibir en torno al 6,5 neto del alquiler. Es un retorno alto para la zona en la que estamos, pero bueno, es también haber entrado a la oportunidad adecuada en el momento adecuado con nosotros. Después, tenemos un periodo de 5 o 10 años para la salida, donde el inversor podrá recuperar su dinero invertido y, ojalá, con la apreciación del valor que hemos creado con la obra más la apreciación de la ciudad, poder tener un incremento de valor significativo para poder estar motivado a invertir en este tipo de proyectos. Muchas veces hoy en día se ve a un inversor como alguien totalmente negativo, pero sin este capital
y si la gente confía tomando riesgo para poder realizar ese tipo de inversiones, por ejemplo, hoy aquí en Valencia no habría 4 nuevas casas que consideramos que es necesario. Entonces, bueno, tiene que ser atractivo y nosotros no trabajamos rentabilidades muy descabelladas, sino rentabilidades justas que aportan valor y que también aportan valor al inquilino, teniendo mucho en cuenta lo que el inquilino necesita para que este lugar lo pueda considerar un hogar. Entonces, esa es la rentabilidad del proyecto, esa es la manera de donde funciona invertir en este proceso. Habitualmente con nosotros la gente suele invertir en proyectos completos, no en participaciones de tickets, pero en este caso hicimos una excepción por la especialidad del proyecto. Y bueno, te preguntarás, ¿cómo he encontrado yo, ¿no?, esta inversión y esta capacidad de invertir? Como os he dicho, soy el fundador de WeValencia. En este caso, nosotros trabajamos con muchos inversores porque ya llevamos varios años en la ciudad haciendo proyectos. Empezamos de manera muy pequeña, haciendo unas cuantas inversiones, pudiendo demostrar que funcionábamos bien, que hacíamos un trabajo profesional. Cada vez del boca a boca y también a través de marketing, hemos podido conseguir que mucha más gente nos recomiende y que mucha más gente confíe y quiera trabajar con nosotros. Ok, vamos a por la tercera parte. El proceso de renovación, selección de constructores, decoración y demás. Para contaros todo esto mucho más profundidad y mejor, le voy a dar paso a Melissa, Project Manager del equipo de WeValencia, donde os va a contar un poquito qué lecciones hemos dado, cómo ha funcionado y después termino yo explicándoos cómo lo vamos a gestionar, cuáles son los siguientes pasos y cómo se acabará luego en el futuro esta salida de esta propiedad al mercado. Hola, soy Melissa, Project Manager de WeValencia y hoy les voy a contar un poquito de este proyecto de hacer nuestros estudios en el Cabañal. Cuando llegamos encontramos un espacio totalmente diáfano, lo que nos permitió tener flexibilidad a la hora de diseñar y de distribuir todo. La idea es que cada uno de los estudios funcione como un espacio completamente independiente y que sea abierto para aprovechar la luz natural, pero ayudándonos con distintos elementos para separar cada espacio. Por ejemplo, para dividir el salón comedor del dormitorio pusimos esta mampara de vidrio acanelado, lo cual permite la entrada de luz, pero genera cierta privacidad. Las zonas que no necesitan tanta luz natural, como vestidor, el almacenaje, el baño, los ubicamos lo más alejado de la fachada posible. De esta manera aprovechamos la entrada de luz para las zonas vividas. Pero como cada estudio cuenta con una sola entrada de luz natural, le dimos muchísima importancia al diseño de iluminación. Hemos trabajado con iluminación indirecta y diferentes escenas de luz para diferenciar los espacios y aportar profundidad al apartamento. Durante el día los estudios tienen muchísima luz natural gracias a su orientación este y que tienen las vistas totalmente despejadas a la plaza. También intentamos que todos los elementos estructurales del edificio trabajaran a favor del diseño. Por ejemplo, algunos pilares y yunque que generalmente son limitaciones, en este caso los usamos para dividir los espacios. Aquí, por ejemplo, tenemos la cocina y un pilar que nos divide perfectamente el área de lavandería. Por otro lado, aquí tenemos un yunque y detrás de este cuadro escondemos la entrada al acceso a este yunque y al contador de aguas que está perfectamente integrado en el diseño. Era fundamental que cada estudio se sintiera como una unidad independiente y no como una subdivisión improvisada. Para eso fuimos muy cuidadosos con la aislación. En cada pared que dividía un estudio de otro pusimos lana de roca y doble placa de yeso de cada lado. Así reforzábamos esta aislación y creamos esa unidad independiente. Y la idea era que todos los apartamentos tengan como un diseño en común, o sea, algo en común. Por ejemplo, utilizamos como base el color azul, en este caso, pero dar una personalidad distinta a cada uno. Entonces, creamos distintas texturas, distintas formas en cada uno, pero siempre que tengan como un estilo en conjunto. Que se sienta bien que estamos en la terreta. Nosotros estimamos renovaciones dependiendo de la propiedad, que pueden tardar desde 3 o 4 meses hasta incluso a veces 10, 12 meses, dependiendo de si es un edificio o una rehabilitación más grande. En este caso teníamos como un timeline máximo de 5 o 6 meses, que por desgracia no siempre somos perfectos y en este caso hemos aprendido mucho. Se ha retrasado un par de meses, desafortunadamente. Los motivos principales fue desde la búsqueda del constructor y empezar la obra teniendo el verano de por medio. Fue muy difícil, se paró mucho la construcción en ese momento y tuvimos que posponer alguno de los timelines. Luego, durante el proceso de obra, momentos de pausa por inspecciones o situaciones que la gente tenía que venir a ver, retrasos en pedidos que han habido, que bueno, nos ha llevado a un timeline un poquito superior. Si ya es cierto que con la profesionalización de la empresa hemos ido avanzando mucho y cada vez los periodos son menores, este tardó un poquito más. Hemos abierto hoy, que estamos en marzo de 2026, y apenas ya al día siguiente tenemos inquilinos que quieren vivir en este lugar. Entonces, eso ha dado muy buena sensación y muy buenas noticias para los inversores que han colaborado con nosotros y también para los inquilinos que estaban deseando ya vivir aquí. Llegamos a la cuarta parte, una parte muy interesante, que es cómo lo gestionamos y cómo lo alquilamos.
En nuestro caso, WeValencia Valencia nació con un concepto que yo viví en primera persona, la necesidad de gente joven que se desplaza a una ciudad o que ya está en una ciudad y quiere estar en un lugar nuevo, que sienta que es un hogar, sin tener los problemas que habitualmente la gente está teniendo. Desde ser estafados, hasta compartir a veces localizaciones o pisos con gente completamente distinta a ellos, o no tener una comunidad cuando llegas a un lugar nuevo donde poder tener eventos, conocer personas y demás. Esa es la razón por la existencia también de WeValencia y cómo lo gestionamos en la búsqueda. Lo tenemos mucho esto en cuenta. Buscamos siempre inquilinos que tengan esta necesidad que nosotros hemos mostrado. Nosotros tenemos bastante demanda ya interna porque mucha gente quiere vivir en nuestro concepto, pero también aparecemos en típicas plataformas como Idealista u otras para el alquiler y tenemos un proceso bastante cuidadoso donde entrevistamos a cada persona que quiere vivir con nosotros, les ayudamos con todo lo que necesitan luego en el desplazamiento, nos preocupamos mucho de que tengan buena experiencia, puedan conocer gente similar y disfruten de la ciudad. Y también les trasladamos parte de nuestra cultura aquí en Valencia y de la historia de la ciudad. Entonces, ese es el proceso de alquiler. Habitualmente todo lo demás lo gestiona la Property Manager dentro del equipo de WeValencia y la gestión básica es desde publicar las propiedades, entrevistar a inquilinos, pedir toda la documentación, crear contratos, hacer check-ins. Todo eso lo hace WeValencia y lo hace WeValencia en este caso para los inversores para que no tengan que preocuparse de nada, ¿no? Entonces, habitualmente tenemos un ratio de ocupación extremadamente alto, diría que casi un 99% ahora mismo en la ciudad en todas las unidades que gestionamos, no solo porque lo hagamos también muy bien, sino porque la ciudad de Valencia tiene mucha demanda. Entonces, hace falta muchísima más oferta y estamos en esa misión de tratar de crear mucha más oferta en el mercado para que ojalá esta situación cambie. Para profundizar un pelín más en la gestión, habitualmente un inquilino paga un mes de depósito, está con nosotros una estancia media, suele ser de 4 a 6 meses en este tipo de apartamentos. Luego suelen ir a otras localizaciones en la ciudad, muchos se quieren quedar más tiempo y pueden quedarse. Entonces nos aseguramos de que se integren bien, de que tengan eventos y comunidad y de que tengan absolutamente todo incluido. Y nosotros, una vez al trimestre, para todos los inversores que confiaron y nos ayudaron a desarrollar un proyecto de ese estilo, les damos reportes donde pueden ver en nuestra plataforma que tenemos privada de inversión, cómo han ido los assets, qué tipo de inquilinos tenemos, cómo va la ocupación, si ha habido algún problema y cómo lo hemos resuelto. Y así no tienen que preocuparse de prácticamente nada. Quinta y última parte de este vídeo, donde quiero mostraros un poco la idea de qué sucederá con esta propiedad o estas propiedades en el futuro. La realidad no lo sabemos al 100%, pero lo que hemos hecho es invertir con procesos y obra de calidad. Nosotros no queremos hacer chapuzas o cosas rápidas que funcionarían muy bien hoy en el mercado de alquiler, pero queremos crear viviendas que perduren y que tengan una buena sensación por muchos años y que se puedan utilizar en esta ciudad, ¿no? Entonces, a nivel interno sí que tenemos una ventana donde nuestros inversores les hemos prometido que en el año 5 pueden decidir si quedarse con la inversión o no, pero como empresa queremos que esto lo podamos gestionar durante muchos más años y en el futuro, si algún inversor quiere salir, que pocas veces pasa, poder encontrar otro propietario que quiera invertir en esta propiedad para gestionarlo con nosotros en alquiler, o muchas veces sacamos luego propiedades al mercado donde una pareja pueda comprarlo para vivirlo ellos, o una familia, dependiendo del tipo de vivienda, y así nos aseguramos que hemos rotado el capital, podemos hacer otro proyecto de desarrollo para crear nueva vivienda, y esta vivienda que ha estado utilizada para alquiler, luego la pueda utilizar alguien para vivir y ser feliz por mucho tiempo. Entonces, bueno, os iremos contando mucho más. Espero que os haya gustado este vídeo, cómo hemos profundizado sobre nuestras inversiones. Tenemos más de 50 proyectos ahora mismo en la ciudad en marcha, entonces os iremos diciendo más y contando más historias sobre estos proyectos de manera muy transparente y abierta. Si tenéis preguntas, dejádnoslas en los comentarios y así pues os podremos incluir mucha más información en los próximos vídeos. Gracias.